En el último video que subí de Five Nights at Freddy's Lost Media, hablamos del caso de un animatrónico perdido. Muchos recordarán a Sparky, el primer animatrónico falso creado dentro de la comunidad de FNAF. Bueno, en dicho video, explicábamos un poco más sobre la información oficial que se sabía de este personaje, y del por qué se le consideraba como Lost Media. Debido principalmente a que el diseño oficial, algunas capturas de pantalla, una descripción detallada del personaje, e incluso hasta un dibujo oficial del diseño de Sparky, estaban totalmente perdidos. Por supuesto que este tema se ahonda más en el video, el cual podrán encontrar abajo en la descripción. Como para el momento en el que hice ese video poco o casi nada se sabía tanto de los autores originales de Sparky, o del personaje, lo consideré como un caso de Lost Media bastante particular, debiéndose de uno de los materiales más importantes de este fandom. Hasta que poco tiempo después de haber subido el video, me llegó un mensaje de parte de GG Games, un creador de contenido que seguramente han de conocer, diciéndome que lo habían encontrado. Me sorprendí mucho ya que lo creí imposible, pero es verdad. Antes de repasar todo esto, tengo que agradecerle primeramente a GG Games por toda la información que me proporcionó, ya que sin él este caso jamás se hubiera podido haber cerrado. Y también, quiero agradecerle mucho a TheWod2501 ya que sin él, el primer video de este caso jamás se hubiera hecho. Gracias a estos dos grandes creadores es que ustedes pueden disfrutar del caso de FNAF Lost Media del día de hoy. Podrán encontrar sus canales en la descripción. Así que ya sabiendo esto, vamos a comenzar de una buena vez ya que este tema es bastante extenso. Buenos días, tardes, o noches. Empecemos. Bueno, para comenzar hablemos un poco de cómo sucedió todo esto. Básicamente, GG Games me envió un mensaje hablándome de que se había encontrado al menos una parte del Lost Media que dije en mi video. Me pareció algo interesante, y decidí corroborar si era cierto. Y efectivamente, toda la información de Sparky fue encontrada en diciembre de 2020. Es decir, hace un mes. Justamente hice el video un mes después de que toda la información fuera encontrada. Pero como nadie habló del caso, y no se hizo casi voz del tema, no me percaté de esto. Volvamos a Reddit. Específicamente, al subreddit oficial de Five Nights at Freddy's. Newgen, o ahora llamado como Big New Night, hizo una publicación explicando todo lo que sucedió con Sparky desde entonces. Esta persona, la cual había abandonado al fandom de FNAF hace 6 años, volvió después de mucho tiempo al darse cuenta de que su creación, Sparky, se había vuelto popular. Así que se puso manos a la obra, se creó una cuenta de Reddit, y decidió hacer su mensaje. Vamos a leerlo. Con suerte, creo que está bien publicar esto. Puedo hacer una publicación en el Tumblr donde publiqué la desacreditación todos esos años para demostrar que soy yo, si eso ayuda. Así que sí. Hace unos días estaba pensando en él e hice una búsqueda rápida en Google para encontrar la imagen, y para mi enorme sorpresa, resulta que la gente lo está interpretando de múltiples maneras, e incluso creando una historia para él hasta el día de hoy. Estoy anonadado. Hice a Sparky como una broma junto con un amigo. En ese momento, aunque ya no hablamos, cuando lo envié a su Tumblr. Terminé siendo sincero sobre la edición que hice ya que la gente estaba empezando a ser acosada por él, las personas que demostraban que no era real tendían a que les dijeran que necesitaban revisar los archivos mejor. Esa publicación está en la Wayback Machine para obtener el enlace con mi URL actual, aunque ya no uso esa cuenta. La publicación original de Sparky fue una petición hecha por mi amigo, Codiabear en ese momento, y solo Dios sabe cuál es su URL. Así que disculpas. Vi gente buscándolo, pero incluso colocando el nombre de usuario solo conduce a enlaces muertos. No me quedé en el fandom de FNAF mucho tiempo, fuera de estar al día con lo de los juegos en ese momento, así que estoy realmente sorprendido de que la gente incluso esté haciendo fanart, y lore, e incluso modelos en 3D. ¿Cómo carajos hacen tanto? Me siento honrado. Todavía estoy un poco sorprendido al descubrir esto honestamente, así que tal vez esta no sea una publicación apropiada. Si está bien, ¿puede la gente decirme sus historias de Sparky?
Me encantaría ver obras de los fans también. Estoy revisando mis horribles archivos de hace 6 años para encontrar la publicación original, pero hasta ahora no he tenido suerte. Esto es divertido en retrospectiva. Hice algunas excavaciones más. Creo que encontré su nombre de usuario Tumblr actual. No los vincularé directamente en caso de que no se sientan cómodos con él. Yo, lo encontré siguiendo algún parentesco específico. En realidad, parece que hicieron un montón de arte para el personaje antes de mi edición de captura de pantalla aquí y aquí. Luego, después de algunas preguntas de ida y vuelta, llegó mi primera edición aquí donde despegó la broma. La cara es diferente a la del arte, pero si miras con atención puedes ver el brazo chispeando, por lo tanto, Sparky. Me siento un poco mal ahora que me doy cuenta, después de unas horas de investigación, que de hecho hicieron diseños de publicaciones antes de que mi interpretación se volviera viral. Y bueno, con esto corroboramos primero que todo algunas cosas interesantes y geniales respecto a este caso. Primero que todo, comprobamos que efectivamente Newgen es el creador de Sparky. Este no había estado dentro de la comunidad de FNAF desde hacía mucho, por lo que ver tantos fanarts, modelos 3D y demás cosas lo sorprendió. Y bueno, tiene motivos para hacerlo, porque al día de hoy todavía se sigue hablando de este tema. Entre las demás cosas, se logró encontrar una de las cosas que más se solicitaban de Sparky. No sé si recuerdan el video pasado donde les hablé de un dibujo de Sparky. Bueno, dicho dibujo, que era una de las cosas que más les pedía a la gente, finalmente fue encontrado, por el propio Newgen. Aparentemente no es exactamente el mismo diseño que se tenía planeado, ya que recuerden que Sparky fue hecho a partir de esta imagen, y montado sobre una cámara de FNAF para hacerlo ver como si fuera un animatrónico falso. Pero me llama la atención que el dibujo de Sparky haya sido finalmente encontrado. Y es este que están viendo en pantalla. Sé que luce algo feo, la verdad es que sí, pero, imagínense hacer esto, hace 6 años atrás, y pensar que nada más este diseño, haría que toda la comunidad de un videojuego explotara. Pero bueno, no es lo único que se pudo descubrir, ya que tuve la dicha y el honor de entablar una conversación rápida con el creador de Sparky a través de Reddit. No es mucha información, pero veamos qué me comentó. Le pregunté a Newgen si realmente era el creador y efectivamente respondió con lo siguiente. Hola. Supongo que eso explica por qué he recibido algunos mensajes. Hice la edición que se hizo popular, de ahí los enlaces a cómo hice las ediciones en la publicación que hice. Codiabear inició el engaño, pero nunca llegó a ninguna parte, fue mi imagen la que se difundió. Incluso tienen sus propios diseños en su Tumblr. No he hablado con él en mucho tiempo, pero honestamente, olvidé por completo cualquier cosa antes o después de que se publicara la edición. Todo el engaño fue mucho más de lo que jamás recordaba. Hice todo lo posible para volver y actualizar la publicación que muestra los diseños que hicieron, pero hice esa edición al 100% en Paint Tools y yo mismo. Él lo inició, hice la imagen del engaño y lo probé en mi viejo Tumblr cuando la gente comenzó a acosar que podían entrar a los archivos del juego por el engaño. Básicamente, a lo que hace referencia es que Newgen es el creador de la imagen que están viendo en pantalla. Pero, quien realmente inició todo fue Codiabear. Lo malo es que se le adjudica todo el crédito a Codia cuando en realidad no es así. Lamentablemente Newgen no tiene más contacto con Codia, y, bueno, tampoco es que sea algo realmente importante. Pero la cuestión está en que finalmente se pudo entablar una conversación con el creador de esta mítica imagen, y supimos un poco más del paradero. Más allá de esto, el creador, como están viendo, se ha estado poniendo al tanto de lo que ha sucedido en FNAF. Incluso se sorprendió de ver a Fetch, el perro oficial. En conclusión, el creador de todo el rumor fue Codiabear. Pues este fue quien inició diciendo que había un animatrónico secreto llamado como Sparky. Luego de eso, quien creó el edit que se hizo bastante popular fue ya que él fue el que lo dibujó.
E igualmente está este dibujo, el cual no fue hecho exactamente por Newgen, pero, sí es oficial, debido a que era uno de los diseños planteados para Sparky, que incluso cumplía con el brazo amputado del cual hablé en el video anterior. Con esto, concluimos que el dibujo del que el usuario pedía, finalmente fue hallado. Y también, concluimos que el diseño real de uno de los personajes de los cuales más se había hablado, no era este, sino este que están viendo en pantalla. Aún quedan más cosas por resolver de este caso, como por ejemplo, la descripción o las demás capturas de pantalla. Pero a este punto, realmente no es data tan importante sabiendo que la mayor parte de eso era fomentado para crear más especulación al respecto, y la verdad detrás del creador de Sparky, y el diseño de este mismo, finalmente está resuelto. Pero bueno, sin nada más que decir, esta fue mi corta investigación respecto a Sparky. Con este video finalmente cerramos nuestro primer caso de FNAF Lost Media. Próximamente tengo planeado hablar de un caso extra el cual seguramente ya habrán visto. Sin nada más que decir, recuerden visitarme en mis redes sociales para más contenido como este. Suscribirte al canal si te ha gustado, regalarme un me gusta y por supuesto, decirme abajo qué opinas. Nos vemos hasta una próxima entrega, y un saludito a los miembros del canal.